Hola, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando en esta cuarentena. El día de hoy me corresponde hablarles sobre el tejido óseo. Mi nombre es Daniela Botero González, yo soy la asistente de docencia del Departamento de Morfología, la Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar sobre las características del tejido óseo, las células, la matriz, la función que tiene este, la clasificación de este tejido y qué tipos tiene. Lo primero entonces son las características del tejido. Aquí entonces les cuento que el hueso está compuesto por tejido óseo y otros tejidos conjuntivos o conectivos. Estos tejidos serán entonces el tejido hematopoyético y el tejido adiposo que se encuentran dentro de la cavidad medular, algunos vasos sanguíneos, nervios también, y dependiendo si tenemos, por ejemplo, como esta de la imagen, un hueso largo, tendremos estas superficies articulares que tendrán cartílago y alino. Al ser un tejido conectivo especializado, este hueso va a estar compuesto por unas células, como se ve aquí, y además por una matriz extracelular, como es toda esta que vemos de color café. Si lo viéramos a nivel histológico, entonces tendremos unas células, como las que señalo por ejemplo aquí, y una matriz, como toda esta que rodea las células por aquí. Las células que tendrá este tejido son 5, las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Además, la matriz extracelular tendrá un componente fibrilar, básicamente colágeno de dos tipos, y un componente no fibrilar, que son muchos minerales, y ya todo lo que es proteína. Todo esto lo veremos más a fondo, más adelante. Iniciemos entonces con las células del tejido óseo. Y como había mencionado, estas son 5 y cada una difiere de las demás por sus características. Primero vamos a ver dónde se localiza. Este es un dibujo entonces de un hueso largo. Podemos ver entonces por aquí la superficie en azul de cartílago que habíamos hablado, pero estos huesos se caracterizan porque aquí tendremos una epífisis y de aquí para acá tendremos una diáfisis y pues aquí no continúa el dibujo, pero deberíamos tener otra epífisis. Estas células entonces vamos a ver que tienen dos orígenes diferentes. Por aquí tenemos a la célula madre mesenquimal. Esta célula madre mesenquimal va a derivar en células osteoprogenitoras que, como ustedes ven, están en la superficie exterior e interior de ese hueso. También estas células osteoprogenitoras derivarán en osteoblastos, también en las dos superficies. Tendremos células de revestimiento óseo, que son estas rosaditas, también en la superficie interna y externa del hueso, y osteocitos que los vemos en la matriz interna del mismo. Tendremos entonces, como les dije, dos orígenes diferentes. Por aquí encontramos ahora la célula madre hematopoyética y esta célula madre hematopoyética derivará en osteoclastos, que estos estarán ubicados en la parte interna de este tejido. Vamos a verlo nuevamente y podremos observar que esas células tienen diferencias significativas. Podremos entonces ver aquí una osteoprogenitora, una célula un poco más aplanada, con núcleo también aplanado. Tendremos osteoblastos, que son células más redondeadas y con núcleo más central y circular, o redondeado más bien. Unas células de revestimiento óseo que también son aplanadas respecto a las demás.
unos osteoclastos que son células de gran tamaño y además podemos ver en el dibujo que son multinucleados. Y unos osteocitos que ya son células que están dentro de la matriz, a diferencia de todos los demás tipos celulares mencionados que están al exterior de esta matriz. Estos están al interior y serán también células aplanadas y alargadas. Vamos a verlo ahora entonces histológicamente. Si yo tomo este tejido como el tejido óseo, voy a encontrar células de revestimiento, osteocitos, osteoclastos, bien grandes, osteoblastos y células osteoprogenitoras. Ahora vamos a ver cada una en detalle. Respecto a las células osteoprogenitoras, podemos decir, como ya se dijo previamente, que provienen de la célula madre mesenquimal. Son células aplanadas y con un núcleo alargado u ovoide y un citoplasma que se ve acidófilo o ligeramente basófilo, es decir, que las vamos a encontrar en una tonalidad, digamos, rosado intenso a un morado. Esta es una célula que está en reposo. La vemos aquí. Tiene capacidad de mitosis. Va a dar origen a los osteoblastos que están aquí. Y va a estar en la superficie interna del periósteo, los canales de Haber y el endostio. Estas superficies que les acabo de mencionar se explicarán más adelante en este mismo video. Para poder diferenciarse, estas células osteoprogenitoras requieren del factor de transcripción llamado CBFA1 o fijador central alfa 1 y además del factor de transcripción 2 relacionado con RUNT X2. Si estuviéramos entonces buscando una de estas células osteoprogenitoras, ya dijimos que están en las superficies que van a ser aplanadas, lo mismo que su núcleo, y que su citoplasma lo vamos a encontrar en una tinción acidófila y levemente basófila, como lo vemos en esta imagen. Ahora hablemos del osteoblasto. También habíamos determinado que venía de una célula madre mesenquimal. Este osteoblasto, entonces, es una célula que morfológicamente es cuboide o poliédrica y parecen separados de la matriz por una banda clara. También tienen un citoplasma basófilo y una vez va a quedar atrapada dentro de la matriz será un osteocito. Veámoslo aquí. Este será entonces el osteoblasto. Este va a secretar colágeno tipo 1 y la matriz extracelular ósea. Tiene capacidad de división y esta capacidad de división es por mitosis y es el responsable de la calcificación de esta matriz. La calcificación se va a dar básicamente por secreción de vesículas con fosfatasa alcalina. Para que este osteoblasto, o más bien para que la célula madre mesenquimal se diferencie de este osteoblasto, requiere de las BMP, que son proteínas morfogénicas óseas, y del factor de crecimiento transformante beta, el TGF-beta. Aquí entonces la vemos histológicamente. Este sería uno de ellos. Y normalmente un osteoblasto tan solo vive por 12 días. Este es otro de ellos y aquí podemos ver la separación
entre el hueso como tal, que es esto que tenemos aquí, y el osteoblasto. Estos osteoblastos se unen unos con otros a través de uniones comunicantes o de hendidura. Tema que vimos cuando hablábamos de los tejidos epiteliales. Respecto a las células de revestimiento óseo, vamos a poder decir que estas derivan de los osteoblastos. Tienen una morfología aplanada, un poco de citoplasma y también pocos organelos. Estas células van a permanecer en la superficie ósea cuando no hay crecimiento. Aquí, por ejemplo, están señaladas. Y esto también es una. Intervienen en el mantenimiento y la nutrición de los osteocitos y regulan el calcio y el fosfato. Histológicamente, entonces, las veríamos así. Células bien planas, básicamente el citoplasma no se ve, es mucho más núcleo que citoplasma realmente. Respecto a los osteocitos, entonces previamente nombramos, también vienen de la célula madre mesenquimal, pero es un osteoblasto que cuando termina de realizar su secreción, entonces finalmente queda atrapado y será el osteocito. Es por esto que es una célula ósea madura y el proceso que le toma de ser osteoblasto a osteocito toma 3 días. Son habitantes de lagunas óseas y desarrollan aproximadamente 50 procesos celulares. Estos que ustedes ven aquí, como si fueran los rayitos de un sol. Y estos se van a extender por canalículos óseos para poder realizar actividades como la nutrición. Es decir, que estos osteocitos van a mantener la viabilidad del hueso, van a mantener esa viabilidad del tejido óseo. Tienen también capacidad de mecanotransducción, es decir, que por ejemplo, cuando uno aplica una fuerza de tensión sobre un hueso, ellos responden y van a saber hacia dónde está la fuerza y cómo dirigir. Viven entre 10 y 20 años. Es por esto que se dice que el tejido óseo se remodela prácticamente cada 10 años y se encuentran en mayor cantidad que cualquiera de las otras células. Encontraremos 20.000 a 30.000 por milímetro cúbico. Estos osteocitos se comunican con sus vecinos y con células de revestimiento por uniones de hendidura. También se pueden comunicar de forma indirecta con los osteoblastos, con pericitos y con células endoteliales a través de la expresión de diversas moléculas de señalización como el óxido nítrico y los transportadores de glutamato. Histológicamente la veríamos así. Esta o cualquier otro punto basófilo que veamos dentro de la matriz. Respecto a los osteoclastos, esta es la última célula y dijimos que ella venía de un linaje de célula madre hematopoyética, dado básicamente desde un monocito. Estos osteoclastos son células de resorción ósea y están presentes en las superficies como hemos visto. Tienen una morfología multinucleada de gran tamaño y se ven acidófilos en una tinción de hematoxilina y eosina. Tendremos entonces que tienen un gran tamaño, ese gran tamaño corresponde a 150 micras y pueden vivir 3 días. Para que se dé la diferenciación como tal de estos
osteoclastos se requiere de MCSF, que es el factor estimulante de colonia de macrófagos, del RANK, que es el receptor activador del factor nuclear kappa beta, y del OPG, que es la osteoprogesterina. Para verlos histológicamente, entonces los encontraremos así, en las superficies muy grandes y pueden incluso llegar a tener hasta 50 núcleos. Habíamos hablado de que la actividad principal de estas células es la resorción ósea. Para eso entonces vamos a utilizar este dibujo. ¿Qué vemos aquí? Primero esto, que será la célula o el osteoclasto como tal. Debajo de ella la matriz ósea, es decir, el hueso que está ahí para el proceso de resorción, y al lado derecho tendremos un capilar sanguíneo. Este osteoclasto entonces, al realizar el proceso de resorción, va a mostrar 4 zonas. La primera de ellas es la zona basal, por aquí está. Esta zona es donde van a estar básicamente todas las organelas de esta célula. La siguiente es una zona vesicular, que es como la mitad. Aquí en esta zona vesicular va a ser porque hay un tránsito de vesículas a partir de los lisosomas. Tendremos un borde en cepillo, que es este que observamos aquí. Este borde en cepillo será la zona de donde básicamente entran y salen esas vesículas, y una zona clara que está a los dos lados, que es una zona que se forma gracias a filamentos de actina que forman un anillo, y ese anillo va a crear un selle para que únicamente se haga la resorción en este espacio. Entendidas estas zonas, vamos a explicar cómo es el proceso de resorción en este mismo dibujo. Entonces, este osteoclasto tiene anhidrasa carbónica que la va a catalizar por la formación de ácido carbónico. Este ácido carbónico será a partir de dióxido de carbono y de agua. Esta actividad entonces va a hacer que el ácido se disocie en iones de hidrógeno y en iones de bicarbonato. Una vez el bicarbonato se una a sodio, estos van a ser enviados hacia los capilares sanguíneos. El hidrógeno, por otro lado, va a pasar a ese borde en cepillo, va a ir hacia la matriz y va a crear, o más bien va a reducir el pH, lo cual genera que los cristales de hidroxiapatita que tiene el hueso se disuelvan bajo ese pH. Estos minerales que van a ser aquí reducidos o disueltos pasan a través del osteoclasto y van a llegar hasta los capilares. Desde el borde en cepillo, desde ese borde de fenestraciones, se van a secretar hidrolasas lisosómicas y metaloproteinasas, como la colagenasa y la gelatinasa. Esto va a degradar el componente fibrilar de esa matriz. El osteoclasto entonces pasa a endocitar estos productos de degradación para finalmente ser llevados a los capilares también. Dichos productos van a ser los aminoácidos, los monosacáridos y los disacáridos. Tendremos al final esto, una resorción que va generando este osteoclasto.
Dicha resorción va a estar hormonalmente regulada por la paratormona, la hormona paratiroidea, y la calcitonina. Nuevamente vuelvo a esta diapositiva donde iniciamos. Recuerden que tenemos células madre mesenquimales que van a dar origen a 4 de las células que tendremos en los huesos y una célula madre hematopoyética que va a dar como resultado la última célula. Vamos entonces ahora a los microscopios virtuales a observar dichas células. Vamos a empezar entonces con Histology Guide y vamos a ir al Slide Box, capítulo 5, placa MHS 203. Nuevamente les indico, yo simplemente puse en Google Histology Guide, vengo aquí, ¿sí? Puedo entrar por aquí y empezar el proceso o simplemente puedo ir de una vez al Slide Box. En el Slide Box voy a buscar el capítulo 5, que es el que corresponde a cartílago y hueso. Vamos allí y vamos descendiendo. Estos fueron los que vimos en el video pasado y aquí aparece nuevamente hueso. Vamos a buscar entonces la placa que les indiqué. Voy descendiendo. Sigo descendiendo y casi al final la voy a encontrar por aquí. MSH 203. Nuevamente les indico hacia la parte izquierda de la pantalla está la placa que vamos a ver y aquí hay un pequeño recuadro que me indica en un tono rojo dónde estoy. Si me voy hacia la parte derecha de la pantalla tengo que puedo encontrar en esta placa, ¿sí? ¿Y dónde está? Simplemente yo podría hacer algo como esto, hundir aquí en osteoblasto y con solo ese clic me va a llevar hasta donde unas zonas donde hayan osteoblastos. ¿Sí? Vamos a hacer todo el proceso de la identificación de las 5 células, pero vamos a hacerlo de forma manual. Entonces me voy a ir hacia esta parte de la placa, que es la parte izquierda, ¿sí? Voy a encontrar este tejido donde aparecen básicamente como cositas, por llamarlo así en este momento, basófilas, y voy a empezar a hacer acercamientos allí. Yo voy a centrarme entonces en este punto. Este punto está aquí señalado con color azul. Sin embargo, usted puede entrar a cualquier parte de las que le mencioné de la parte izquierda pues, de la placa. Voy a centrarme en estas células que hay por aquí. Y en este punto de la placa quiero recordarle que aquí hay en este momento crecimiento. Por tanto, no vamos a buscar células de revestimiento. Voy a acercarme un poco más. Y estoy en 40X. Aquí en 40X puedo observar entonces dos células rápidamente. Estas células aplanadas serán células de revestimiento óseo. Perdón, dije que no de revestimiento acá. Perdón, serán células osteoprogenitoras. Y por aquí tendremos estas que serán específicamente osteocitos. Voy a deslizarme un poco sobre esa superficie, así, en busca de otros tipos celulares. Me deslicé entonces sobre la superficie, vuelvo y encuentro células osteoprogenitoras. Miren que estas se ven mucho más aplanadas que las que les mostré y estas células básicamente redondeadas
que serían osteoblastos. Lo mismo por acá, más osteocitos. Seguí desplazándome y acá encuentro nuevamente las células ligeramente redondeadas, separadas del tejido por un espacio blanco, serán entonces osteoblastos. Vamos a buscar la última por aquí, que es el osteoclasto. Seguí entonces por la superficie y por aquí encontré esta célula bien grande con múltiples núcleos, osteoclasto. Aquí ya no lo estamos viendo en 40X, sino que lo estamos viendo en 20X. Sin embargo, mire que son células muy grandes, tan grandes entonces que incluso a a este aumento de 20X yo puedo observarlos, pero siempre hacia la superficie. Es decir, esto no va a ser catalogado en este curso como osteoclasto, solo lo que esté hacia la superficie del tejido. Ahora, en esta misma placa me voy a devolver a 4X y ya no voy a hacerme en la parte izquierda, perdón, derecha de la placa, sino que voy a irme hacia la parte izquierda. Voy a irme por aquí. Esta parte entonces de la placa no estará en un crecimiento activo, es decir, que estas células contra la superficie y que se encuentran de forma aplanada, sí van a ser células de revestimiento óseo. Ahora vamos a cambiar de Histology Guide a Microscopio de la Universidad de Michigan. Nuevamente voy a Google, escribí Microscopio Universidad de Michigan. Si voy descendiendo un poco, entonces aquí aparece la página oficial. No voy a hacer el ingreso por aquí, sino que de una vez voy a Virtual Slide List. Una vez allí, voy a empezar entonces a descender, como hicimos la otra vez, y aquí estarán las categorías. Nuevamente voy a la categoría de cartílago, hueso y desarrollo del hueso. Una vez aquí, le doy entonces a aplicar y me va a generar la lista. Nuevamente dijimos que vamos a buscar la placa 046M. Aquí la encuentro casi al final de la lista. Dice que es una sección frontal de una cara de feto. Voy a hundirle Web Scope para poderla visualizar. Si le doy Image Scope, no voy a poderla visualizar, porque recuerden que Image Scope es para las personas que estén dentro de la Universidad de Michigan. Nuevamente les muestro las herramientas que tiene el microscopio de Michigan. Hacia la parte izquierda de la pantalla tengo los aumentos, ¿sí? Y hacia la parte central me dice qué placa estoy viendo para que verifiquemos que estamos en la que es. Y aquí vamos a tener la parte la placa completa y nos podemos acercar a la parte que queramos ver. En este caso vamos a ir hacia estas, digámosle así, ruedas que están de un tejido un poco más oscuro, un azul bien oscuro. Vamos allá. Entonces estoy acá, puedo ir simplemente dándole clic para que se vaya acercando, o puedo ir a la parte izquierda y generarle el aumento que yo quiera. Le estoy dando en este momento 10X. Espero un momento y la imagen empieza a formarse. Nuevamente, como esta parte de aquí es una parte que está en crecimiento, no voy a buscar células de revestimiento, voy a buscar las otras células. Aquí quiero indicarles que esta no es la tinción que acostumbramos a ver, es decir, no es hematoxilina eosina, es otro tipo de tinción que tiene colores azules. Sin embargo, todo esto que está de color más oscuro, azul más oscuro, va a ser nuestro tejido óseo. Es por esto que las células que estamos buscando están rodeando este tejido. Por ejemplo,
esta célula aplanada, esta también aplanada, son células osteoprogenitoras. Ya estas células que se ven de forma más redondeada van a ser osteoblastos. Estas atrapadas por matriz van a ser osteocitos. Todo lo que estamos viendo lo he encontrado a 20x. Nuevamente les muestro osteoblastos por aquí. Pero miren estas células de un tamaño mucho más grande. Esta también. Serán multinucleadas y por tanto coinciden con osteoclastos. En esta placa no vamos a buscar, como ya les dije, células de revestimiento. Vamos a continuar con las diapositivas. Recuerden que los dos microscopios tienen muchas más placas para que ustedes hagan el ejercicio de encontrar célula por célula. Sin embargo, más adelante vamos a volver a mirar las células cuando veamos más específico el tejido. Igual, usted puede pausar y mirar, no hay problema. Continuando entonces con la clase, vamos a nuestro tercer tema, y este tema consiste en la matriz del tejido óseo. Esta matriz va a estar dividida en dos componentes. Tendremos un componente fibrilar, que como su nombre lo dice, es fibra, ¿sí? Y un componente no fibrilar, es decir, todo lo que no sea fibra. Para el componente fibrilar tenemos que el tejido óseo está compuesto por colágeno tipo 1 y tipo 5, además de pequeñas cantidades de colágeno tipo 3, tipo 11 y tipo 13. Para el componente no fibrilar hay un componente muy importante que son los cristales de hidroxiapatita, y estos son cristales de fosfato de calcio, además de otros elementos como bicarbonatos, citratos, magnesio, potasio y sodio. Además de estos cristales de hidroxiapatita, que son muchos minerales, tendremos proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas, proteínas dependientes de vitamina K y factores de crecimiento y citoquinas. Vamos entonces a ver cómo está compuesto ese tejido óseo. Y podemos decir que de lo que es colágeno y proteínas, básicamente es el 35% del componente de la matriz. Como les dije, es muy importante los cristales de hidroxiapatita porque estos van a componer el 65% de la matriz del tejido óseo. Respecto a los componentes no fibrilares, a excepción de estos cristales, entonces tenemos que de glucosaminoglicanos vamos a tener ácido hialurónico, queratansulfato y condroitinsulfato. Y esto va a darle al hueso la capacidad de resistir fuerzas compresivas. Además, tenemos glicoproteínas multiadhesivas como la osteonectina y la osteopontina, y esto va a darle al hueso propiedades de adhesión. Para las proteínas dependientes de vitamina K tenemos la osteocalcina, la proteína S y la GLA de matriz, también conocida como MGP. Esto va a darle al hueso una captación de calcio. Tendremos también factores de crecimiento y citoquinas como el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento tumoral beta o estimulante beta, las interleuquinas 1, 6, las proteínas morfogénicas óseas, entre otros. Y estos le van a dar la capacidad al tejido óseo de generar regulación. Como cuarto componente de la clase de hoy, hablaremos de las funciones de este tejido, y una de las funciones más grandes será el sostén del cuerpo.
Es por esto que el tejido óseo forma el esqueleto. La protección se refiere a que este tejido protege cavidades del cuerpo, es decir, toda la reja costal está protegiendo órganos internos vitales para el funcionamiento de nosotros. También tiene la capacidad de absorción de toxinas y de absorción de metales. Va a ser el almacén más grande de calcio y fosfato del cuerpo. Estos dos pueden ser movilizados a través de la matriz ósea y ser captados por la sangre, y son necesarios para mantener las concentraciones apropiadas de todo nuestro organismo. Además, el tejido óseo va a funcionar como cavidad para formación de células sanguíneas. Por eso allí se aloja la médula ósea. Vamos ahora entonces al quinto tema y esta es la clasificación del tejido. El tejido lo podemos clasificar según la organización estructural del mismo, en hueso compacto y en hueso esponjoso o trabeculado. Fíjense entonces que aquí aparece nuevamente la epífisis de este hueso largo y la diáfisis, aunque tenemos solo una porción. Pero quiero que noten que la diáfisis tiene el hueso compacto rodeándola, ¿sí? Y al interior de esa diáfisis y hacia las epífisis tendremos hueso esponjoso. Si simplemente giramos esta imagen, vamos a poder apreciar un poco más que los huesos están revestidos por periósteo, ¿sí? Esto excepto en las regiones donde van a estar articulados con otros huesos, como la que estoy señalando. En este caso, allí iremos a encontrar un tejido de revestimiento. El hueso además entonces tendrá en la parte interior un recubrimiento que se llamará endostio. Y este endostio también va a estar recubriendo esas trabéculas del tejido óseo esponjoso. Si paso aquí, entonces tenemos que esta es una placa que se llama Endochondral Bone Development, es la placa MHS287 del capítulo 5 de Histology Guide. Aquí está el enlace por si no les es posible encontrarlo, ¿sí? Esta placa entonces nos muestra este hueso largo y aquí el inicio o la epífisis de otro hueso largo. Como este está completo, le vemos las dos epífisis y le vemos la diáfisis, vamos a hacer un acercamiento allí. Voy a acercarme hacia donde está la diáfisis, ¿sí? Esta será entonces la diáfisis y esto será el recubrimiento de ese tejido. Es decir, si me devuelvo, perdón, que esto aquí es tejido óseo, ¿sí? Todas estas trabéculas que vemos por aquí son tejido óseo y tienen este y este recubrimiento. No esto, no esto, este y este. Ahora sí, me acerco allí y veo esto de aquí. Este será el periósteo, un tejido conectivo denso y regular. Ahora, según la forma que tengan estos huesos, y esto es más anatómico que histológico, tendremos que hay huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Incluso si revisan otro título, otro libro que no sea Ross, por ejemplo Garner, van a encontrar que hay una quinta forma de huesos y esos serán los huesos sesamoideos.
que se van a desarrollar dentro de tendones, como por ejemplo la rótula. Repito, esto es más anatómico que histológico. Sin embargo, lo van a encontrar en los libros de histología. Ahora, para hablar de los tipos de tejido óseo, tenemos que dar esto según la edad de la persona. Por tanto, en un feto vamos a tener huesos inmaduros, como el que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Ese hueso, ese trozo de hueso completo con dos epífisis y diáfisis, era hueso inmaduro, o vamos a tener huesos maduros, como los de las personas mayores de 18 años, ¿sí? Que ya no están en procesos de crecimiento. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. El primero entonces será el hueso inmaduro, y este es un tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto y que se va a denominar hueso inmaduro, que es un hueso en desarrollo, por llamarlo así. Como pueden apreciar, este es un hueso que no se forma por laminillas, ya vamos a ver que el maduro sí, y es un hueso que también se puede llamar hueso entretejido o incluso en libros lo pueden encontrar como hueso fasciculado, debido a la disposición de las fibras de colágeno que se entrelazan entre sí. Las células van a tener tendencia a distribuirse de forma aleatoria. Miren que no hay una disposición pareja, por llamarlo de alguna forma. Y la matriz posee más sustancia fundamental y por tanto tiñe mejor con hematoxilina. Tengo entonces en este hueso inmaduro que voy a encontrar hacia el interior endostio que va a recubrir ese hueso. Voy a encontrar las trabéculas óseas, que son estas, ¿sí? Que se ven de un color más eosinófilo. Y voy a encontrar además células que desde aquí, desde lejos, bien lejos, los puedo llamar osteocitos, porque los encuentro dentro de la matriz ósea. Entonces, cuando lean sobre tipos de tejido óseo van a encontrar un hueso inmaduro y otros dos. El hueso maduro, ¿sí? Pero tendremos un hueso maduro compacto y un hueso maduro esponjoso. Vamos a ver primero histológicamente cómo se ve ese hueso inmaduro. Y para eso les propongo la placa MH047 de Histology Guide y para la Universidad de Michigan la 048. Vamos entonces primero a Histology Guide. Entonces, una vez en Histology Guide, estoy nuevamente en el capítulo 5, bajo hasta donde encuentro el tejido óseo y voy a buscar MH047, que es esta, y voy a entrar allí. Nuevamente, tengo en la parte izquierda un cuadrito donde me muestra toda la placa. Yo lo que necesito que vean son esta parte y esta parte que estoy señalando. Vamos a entrar entonces aquí, vamos a hacer un acercamiento. Aquí entonces tengo a una, creo que a unos 10x, pero aquí está 10x, entonces lo tenía más alejadito, a 4x, perdón. Tengo este tejido, ¿sí? Y lo que yo necesito que se identifique aquí son las tres cosas de las que hablamos. Lo primero, que si yo estoy por aquí, ¿sí? Por aquí, voy a hablar de un endostio. Si estoy por aquí, por aquí, por aquí, voy a hablar de trabéculas óseas. Y dentro de estas trabéculas voy a encontrar los osteocitos. Voy a hacer entonces un acercamiento. Vámonos, por ejemplo, a 20x. Es decir, que si en este 20x yo me paro
por aquí, ¿sí? Yo voy a poder decir aquí estructura y usted va a decir endostio. Si por el contrario, me paro aquí dentro de la matriz o aquí dentro de la matriz y le pregunto estructura, usted va a decir trabécula ósea. Si yo ya soy específica y me paro aquí, 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 o en cualquiera de esas células dentro de la matriz y le pregunto célula, usted dirá osteocito. Vamos ahora a la placa del microscopio de Michigan. Una vez en el microscopio de Michigan, estoy en la misma categoría, no he cambiado de 2 clases. Voy a buscar la placa 048, dice pierna de un feto, y voy a abrir WebScope. Estoy aquí, placa 048, aquí está nuestra placa total. Yo lo que necesito que usted busque es esta estructura o esta estructura que aparece en la parte de abajo. Esas estructuras son las que necesito que le dé un acercamiento. Vamos a acercarnos allí a unos 20x. Entonces estoy allí a unos 20x, lo mismo. Si yo me paro por aquí, ¿sí? Fuera del tejido, fuera, por donde vemos estos osteoblastos, ¿sí? Por aquí, entonces yo me voy a parar y le voy a decir estructura, usted responderá endostio. Y si ahí mismo le digo célula, como ya les dije, diría osteoblasto. Si voy hacia la matriz del tejido, me paro por aquí y le digo estructura, usted dirá entonces allí trabécula ósea. Si me paro por aquí, por aquí, por aquí o por aquí y le digo célula, la única célula que queda dentro de la matriz, el osteocito. Regresemos a las diapositivas. Recuerde que aquí puede pausar, puede volver a ver lo que no haya entendido, puede repasar o mirar más placas de las que tienen ambos microscopios. Les recuerdo que hasta el momento hemos visto 5 células para el parcial práctico. Es células como el osteocito, osteoblasto, osteoclasto, célula de revestimiento óseo, célula progenitora. Como estructuras únicamente hemos hablado de el endostio y de la trabécula ósea. También hemos hablado de 2 tejidos y hemos hablado de un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso. Esto tendrá más sentido cuando empecemos a hablar de este otro tipo de tejido óseo que es el hueso maduro. Y por maduro se entenderá un hueso que ya ha atravesado su proceso de crecimiento, como este, ¿sí? Y que si yo tomo un pedacito de él, por decir una biopsia, entonces voy a encontrar esto, tejido óseo compacto hacia el exterior y un tejido óseo esponjoso hacia el interior, formado por trabéculas. Si entonces cojo este mismo tejido y ya lo veo más bien como un dibujo, tengo que hacia la parte exterior, de aquí hasta aquí, voy a tener un hueso compacto. Y todo esto que tengo aquí, o más bien todo este poquito de cositas que tengo aquí, será el hueso esponjoso. Tomemos entonces solo esta imagen. Entendiendo esto, vamos a ir desde la parte más exterior hasta la parte más interior del hueso. Vamos entonces a reconocer que hacia el exterior habíamos hablado del periósteo y habíamos dicho que era un tejido conectivo denso irregular que se va a insertar en el hueso. Pero este periósteo tiene 2 capas, una capa más exterior
externa, ¿sí?, que se ve acá en un rosado más claro, que se llamará la capa fibrilar del periósteo, y una capa más interna que se ve aquí de color rosado más oscuro, que será una capa celular. La capa fibrilar va a ayudar a distribuir los vasos sanguíneos y la capa celular contiene células como osteoprogenitoras y osteoblastos, listas para realizar formación de matriz. También dijimos que entonces este periósteo como tal, toda esta capa, debe básicamente insertarse al hueso, y esto lo hace a través de fibras de Charpey. Aquí en el dibujo las pintan de un color un poco amarillo, blanquecino, ¿sí? No estoy señalando esto azul ni esto rojo, porque eso azul y rojo corresponderá a arterias y venas. Estoy señalando estas pequeñas fibras que se ven por aquí en el dibujo, que corresponden a las fibras de Charpey, las fibras de inserción del periósteo al tejido óseo. Además, si entonces empiezo a ingresar en ese hueso, lo primero que voy a encontrar son unas laminillas circunferenciales externas, porque acuérdense que estoy en la parte más exterior del hueso. Corresponden a estas láminas que encontramos aquí. Sigo hacia el interior de ese hueso y empiezo a encontrar estas, llamémoslas así, estructuras redondeadas, ¿sí? Todas estas estructuras redondeadas corresponden a osteonas. Entre osteonas, fíjense muy bien acá, tendremos laminillas, pero estas laminillas se van a denominar intersticiales. Y estas son restos de laminillas concéntricas que tenían la osteona, y como son restos, son antiguas y pasarán a denominarse laminillas intersticiales. Como tenemos laminillas circunferenciales externas, también tenemos laminillas circunferenciales internas hacia el hueso esponjoso. Ahora, si voy hacia la parte más interna, entonces encuentro que el hueso como tal está rodeado de endostio, en la parte interna. Nuevamente, tengo hueso compacto de aquí hasta aquí, es decir, desde el periósteo hasta el endostio, y lo que sigue será hueso esponjoso. Si ya me pongo a mirar específicamente esto aquí, que se ve como levantado, será una osteona, esas estructuras circulares de las que hablamos. Entonces, esto será una osteona. Pero generalmente nosotros no vemos modelos tridimensionales en nuestras placas. Esta representación tridimensional lo que nos muestra es la orientación de las fibras de colágeno. Y esa orientación, si se fijan, va así, luego así, luego así. Esa orientación es como la de la madera en los árboles. También se dispone de anillos, como en la madera de los árboles. Tendremos entonces que esto es una osteona como tal. Si la vemos aquí entonces, tenemos que la osteona está compuesta de laminillas concéntricas. En este caso tenemos 3 laminillas. Además, en el centro de la osteona tendremos un conducto, y ese conducto, en este caso, se llamará conducto de Havers, H-A-V-E-R-S. Por este conducto va a pasar el vaso, la arteria y el nervio. Aquí entonces, arteria, nervio, vena. Si ya me pongo muy específica, miran estas partecitas, ¿sí? Voy a encontrar que si lo agrando,
Entonces tendremos que esto es parte de la laminilla concéntrica, ¿sí? Y tendremos lagunas. Estas lagunas son espacios donde habitan los osteocitos. Vimos que estos osteocitos eran células que quedaban atrapados, rodeados de la matriz, ¿sí? Y esos osteocitos, aquí vienen en el centro, miren el citoplasma y miren el núcleo, ¿sí? Van a tener proyecciones. Eso fue lo que dijimos, por eso se veía como un solecito con rayitos. Esas proyecciones van a atravesar las laminillas por medio de canalículas. Nuevamente, si veo el hueso así, esa porción, voy a ver entonces que en la mitad de esas osteonas tengo los conductos de Havers. ¿Sí? Estos conductos de Havers, para comunicarse unos con otros, como lo que vemos aquí, forman entonces unos conductos que se llaman de Volkmann o conductos perforantes. Volkmann es B-O-L-K-M-A-N. Y estos son túneles en el hueso a través de los cuales van a pasar los vasos sanguíneos y los nervios desde el periósteo hacia, miren aquí, el endostio, para poder alcanzar los conductos de las osteonas, comunicarlos unos con otros y ellos van a estar rodeados de laminillas concéntricas de las osteonas. Y esa es una forma clave de identificarlo en las preparaciones histológicas. Aquí vemos entonces un ejemplo que nos da el libro de Ross. Hueso compacto, hueso esponjoso, ¿sí? Y por aquí, en estas laminillas, se encuentran conductos de Havers, que aquí en esta imagen están de forma horizontal, ¿sí? Y los conductos de Volkmann, que comunican un conducto de Havers, ¿sí? Con los demás, hacia todas direcciones, conductos de Volkmann. Vamos nuevamente a la imagen con que iniciamos aquí y quiero entonces volverles a recordar lo que vimos. Vimos entonces desde la parte más externa un periósteo que estaba compuesto de dos capas. La capa más externa va a ser la capa fibrilar y la capa más interna la capa celular. Vimos que por aquí el periósteo para unirse al hueso requería unas fibras que se llamaban Sharpei. Tenemos laminillas externas, específicamente son laminillas circunferenciales externas. Tenemos osteonas, que estas están compuestas por laminillas concéntricas, tienen en la mitad de ellas un conducto que se llama conducto de Havers, que se comunica con otros conductos de Havers a partir de los conductos de Volkmann, entre osteonas, restos de laminillas concéntricas ya antiguas. Tendremos laminillas intersticiales. Hacia adentro del tejido tendremos laminillas circunferenciales internas y estarán recubiertas por periósteo. Ahora, llegando entonces al hueso esponjoso, la parte más interna de ese hueso, tenemos entonces que el hueso esponjoso maduro va a ser similar a la estructura del hueso compacto maduro, excepto que el tejido que distribuye forma cordones, como los que vemos aquí en café, y no forma laminillas, como lo que tendríamos de aquí hasta aquí. Es por tanto que nos vamos a centrar en este hueso compacto maduro.
esponjoso maduro. Si hacemos un acercamiento, esto es lo que veríamos. Aquí entonces podemos ver trabéculas óseas, que son todo esto, lo que hemos denominado como tejido óseo, pero aquí en esta parte trabécula ósea, tendremos canalículos, que dijimos que eran los espacios por los que las prolongaciones del osteocito podría alojarse y permitían la nutrición del tejido. Y tendremos unos espacios como este o el que rodea este, que son espacios para la médula ósea. Si yo hago ahora un acercamiento aquí a esta trabécula que hemos cortado, voy a ver esto. Si me pongo específicamente a mirarlo desde afuera, voy a encontrar un endostio. Y ese endostio va a ser simplemente una capa de células que consiste en células osteoprogenitoras que van a diferenciarse en células secretoras de matriz. Esas células secretoras de matriz dijimos que eran los osteoblastos. Y también cuando esté de forma inactiva podrán ser células de revestimiento óseo. Por aquí también entonces vemos las lagunas donde se alojarán los osteocitos con los canalículos o las proyecciones de ese osteocito. También vemos osteoclastos, células bien grandes multinucleadas, haciendo su proceso de resorción. Y veremos laminillas. Para ver entonces lo que acabamos de ver en dibujos, histológicamente vamos a utilizar en Histology Guide la placa MHS 202 y en el microscopio de Michigan la placa 093A. Me vine entonces acá para el Histology Guide, nuevamente estoy en el slide box, no he cambiado de capítulo, estábamos viendo esta placa, voy a bajar un poquito y encuentro este, que es lo que vamos a ver. Nuevamente aquí, desde la parte izquierda veo toda la placa, ¿sí? Voy a correrla un poquito aquí para que podamos empezar a apreciar. Desde aquí se ve muy fácilmente la ubicación de todo. Entonces, aquí no sabemos qué es interno y qué es externo, ¿sí? No tenemos un periósteo y un endostio definido. Por tanto, aquí lo que sí vamos a poder apreciar, por ejemplo, son estas. Esto, como estructura, serán laminillas concéntricas. Entre esta osteona y esta otra, vemos que incluso cambia de color, tendremos como estructura laminillas intersticiales. Y si yo estoy aquí y digo toda esta estructura será la osteona como tal. Dijimos que en la mitad de esa osteona tendremos esto y se llamará aquí adentro como estructura canales de Havers. Si encuentro uno, por ejemplo, como este, que comunica este canal de Havers con un posible canal que esté aquí, que no lo estoy viendo, ¿sí? Esto así será un canal de Volkmann. Puedo incluso hacer un acercamiento aquí y usando nuestra imaginación vamos a ver que este es un canal o conducto de Havers, este otro, y la imaginación es para que veamos esta unión de este con este. Yo sé que no está clara, ya les voy a mostrar otro que se vea claro, pero este correspondería como estructura a canal o conducto de Volkmann. Si ahora me voy acercando por aquí a estas laminillas, le voy a dar 40X y voy a poder ver aquí, por ejemplo, muy bien, a ver que si la placa no se me mueve,
la laguna y dentro de la laguna un osteocito. También voy a poder ver canalículos y pensar que dentro de esos canalículos están las extensiones citoplasmáticas de este osteocito. Vamos entonces ahora a la placa del microscopio de Michigan. Estoy nuevamente en el microscopio de Michigan, no he cambiado para nada. Voy a la 093A. Por aquí la encuentro y voy a darle Webscope. Aquí estamos entonces, 093A. ¿Sí? Estos huesos que hemos visto, el anterior y este, no le vemos color de hematoxilina y eosina. ¿Se han notado? Esto es porque estos huesos son tratados de una forma diferente. No tienen tinción, simplemente son huesos tratados por desgaste. Es decir, cogen un pedazo de hueso, lo raspan con una lija y nos ponen un trocito de él. Vamos entonces a acercarnos. Por aquí nuevamente no podemos saber cuál es el interior o exterior, pero lo que sí podemos ver claramente en esta placa como tal son las lagunas con los osteocitos, ¿sí? Los canalículos. Voy a acercarme, estoy en 20, voy a ir a 40, ¿sí? Y miren las extensiones citoplasmáticas que viajan por esos canalículos, para que usted me crea que allí sí hay algo. Voy a buscarle entonces en otra placa el canal de Volkmann para que quede bien claro. Me devolví entonces a la lista del microscopio de Michigan, ¿sí? Estamos en la misma parte, no he cambiado, y he seleccionado para ustedes la placa 051. Le doy Webscope y tengo la placa 051, otro pedazo de hueso por desgaste, ¿sí? La voy a acercar aquí. Voy a empezar a ingresar a ella. Esta placa es un corte un poco más longitudinal. Aquí entonces vemos claramente estos que serían los canales de Havers y los canales o conductos de Volkmann que comunican uno con otro. Aquí en esta placa puedo verlos más detallados. Lo mismo acá. Havers, canal o conducto de Havers, y canal o conducto de Volkmann. Les recuerdo entonces que hasta aquí hablamos de toda la estructura y hablamos que cuando decíamos toda la estructura correspondía a osteoma. Cuando hablábamos de estructura podríamos ver las laminillas concéntricas o las laminillas intersticiales. Hablamos también de que había como estructura una laguna y que dentro de esa laguna tendríamos una célula que se llamará osteocito. También hablamos de que como estructura tendríamos unos canalículos y que dentro de esos canalículos tendremos las prolongaciones de ese osteocito. Así no las podamos observar, usted me cree con la imaginación y por los dibujos que le acabo de mostrar. Trate de hacer el ejercicio de buscar más placas de estos tejidos y trate de buscar una placa, porque sí hay, y le doy una pista, está en Histology Guide, una placa donde usted alcance a ver la parte externa e interna y usted pueda definir y hacer todo el ejercicio desde el periósteo hasta el endostio. ¿Sí? Esto fue entonces toda la teoría por el día de hoy, correspondiente a tejido óseo. Cualquier duda o pregunta la esperamos entonces que nos la envíe, ya sea por correo, a través de los mensajes del campus virtual, o también vamos a tener la sesión de videollamada. Recuerde que es en el horario de la clase. Feliz resto de día.